Nomás me confirmas si ya ves mi pantalla ahí. Sí, profe, ya se ve. Se ve completo, ¿verdad? Entonces, Sí. el tema de hoy es la preparación y manejo de las soluciones nutritivas. La materia se llama nutrición vegetal y su servidor es Pedro Rojas. Entonces, para cuando hablamos de la preparación de las soluciones nutritivas, me gustaría primero hablar un poco de el suelo, que es a donde va a ir esta nutrición, o el sustrato. Entonces, tenemos distintas calidades de suelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa calidad? Nosotros tenemos claro que un producto de calidad es aquel que tiene una mejor durabilidad, que tiene un precio acorde a lo que nos ofrece. Entonces, hay conceptos de calidad, ¿no? Uno sabe o lo utiliza el concepto para muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es un suelo de calidad? Pues, de acuerdo con diferentes definiciones, la capacidad funcional de un tipo específico de suelo para sustentar la productividad animal o vegetal, mantener o mejorar la calidad del agua y aire y sostener el asentamiento y salud humanos con límites ecosistémicos naturales o determinados por el manejo. Dentro de este concepto hay la capacidad productiva del suelo, la protección ambiental, captar, mantener y liberar nutrientes y otros compuestos químicos, captar, mantener y liberar agua a las plantas y recargar los mantos subterráneos, así como mantener un hábitat adecuado para el desarrollo de los microorganismos. Entonces, eso es un suelo de buena calidad. Sin embargo, pues hay suelos que tienen áreas de oportunidad. Entonces, un suelo tiene que permitir mejorar la respuesta de los recursos, como por ejemplo son la pérdida de suelo por erosión, los depósitos o sedimentos por vientos o inundación, la reducción de la infiltración e incremento de lluvias, endurecimiento de las capas superficiales, otros algunos más de los factores que afectan al suelo es la pérdida de nutrientes, transporte de pesticidas, cambios en el pH, aumento de la disponibilidad de metales pesados, pérdida de materia orgánica, reducción de la actividad biológica, cuando son infestados por patógenos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando un suelo está perdiendo esa calidad? Bueno, pues hay algunos indicadores que podemos utilizar. Normalmente se utilizan para ver estas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y la capacidad productiva pues puede ser evaluada indirectamente con el rendimiento obviamente de los sistemas agrícolas, forestales o ganaderos. De acuerdo con la NRCS, los indicadores de calidad del suelo deben cumplir con las siguientes condiciones: ser fáciles de medir, medir los cambios en las funciones del suelo, abarcar las propiedades físicas, químicas y biológicas, ser accesibles a los evaluadores y aplicables en condiciones de campo y ser sensibles a las variaciones climáticas y de manejo. Entonces, esos indicadores es lo que nos permite saber si un suelo está sano, ¿no? Como son los equipos de medición de nutrición vegetal, por ejemplo, el rendimiento que obtenemos de un cultivo, la presencia de patógenos, entre otros, ¿no? Y así como el suelo, ya tenemos claro que tiene que ser un área de buena calidad, también tiene que ser el agua un factor determinante en la producción. Entonces hay muchos elementos que afectan la calidad del agua. Muchos de ellos se convierten en tóxicos al ser primero fertilizantes, pero dependiendo de la concentración se convierten en tóxicos. También hay unos coliformes fecales totales que causan también contaminación del agua, por lo que se deben tener características inocuas de un agua de buena calidad, tener características de conductividad, relación de absorción de sodio, cantidad de sólidos solubles disueltos, entre otros parámetros, ¿no? Que tienen que tener un agua de buena calidad, que es distinto a agua de calidad agrícola que agua de calidad para consumo humano, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esos dos parámetros, tanto suelos como agua, lo que sigue en un sistema de producción son los, las variedades que vamos a utilizar, determinar si vamos a sembrar granos, si estos van a ser variedades o híbridos, si vamos a cultivar hortalizas,
si son para campo abierto, para invernadero, para sombra, alta tecnología, si vamos a cultivar forrajes, frutales, determinar si estos en un momento dado pueden tener algunos valores nutracéuticos, son funcionales. Pues una vez que tenemos definido qué cultivo, entonces ver dónde lo vamos a desarrollar, cuál es nuestra unidad de producción. Va a ser campo abierto, macrotúnel, mucho de esto ya lo tenemos definido desde que utilizamos o que seleccionamos el material vegetal. Entonces, teniendo claro esta área, que tenemos nuestra área de producción, ahora, pues, ¿cómo vamos a mantener esa área de producción con un buen sistema de riego? ¿Dónde va a ser nuestro reservorio de agua para poder tener el riego presente en nuestro trabajo? Si esto va a ser un embalse, un reservorio, va a haber una obra de toma o derivación de una infraestructura de riego. Vamos a necesitar pozos, estación de bombeo, canalización. Vamos a nada más derivar agua de una línea que ya va pasando, una acequia o un acueducto, en el caso de tuberías. Va a haber un sistema de distribución para el riego por goteo, por aspersión, cuando ya son más específicos. En ese sentido, ¿qué sistema de riego vamos a utilizar? Ya llegamos con el agua al campo. Ahora, ¿cómo la voy a aplicar al cultivo? Bueno, pues va a ser por surcos, por inundación, por aspersión, por canales, por goteo, por drenaje, donde se usa esto en la zona más en el sur, donde llueve mucho, ¿no? Drenan para que los cultivos puedan cultivarse, ¿no? Porque llueve todos los días. Y ya que tengamos claro cómo vamos a regarlo, qué manejo le vamos a dar, obviamente va a depender. Si es un cultivo agrícola de granos, pues es mínimo, pero si es una hortaliza y es además dentro de un invernadero, pues va a ser un gran reto poder manejar ese cultivo. Entonces ya llegamos a la parte de qué vamos a fertilizar, porque el riego ya lo tenemos claro, pero ¿qué vamos a fertilizar? ¿Qué vamos a aplicar? Pues una solución, ¿no? Solución nutritiva, pero ¿qué es una solución? De acuerdo con Chopin, una solución es una mezcla en que dos o más sustancias se han unido en una dispersión molecular homogénea y la sustancia que se disuelve se le llama soluto y el medio donde se disuelve se le llama solvente. Cuando esta solución es insaturada es cuando el solvente es mayor que el soluto. Cuando está saturada es cuando están equilibrados, tanto el solvente como el soluto están en la concentración adecuada para estar bien saturada, y cuando está sobresaturada es cuando el soluto ya rebasó su capacidad de disolución y empieza a haber una precipitación de este soluto en el fondo de la solución. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo llegamos a estos cálculos? Bueno, pues primero que nada, para hacer la solución nutritiva necesitamos saber el peso molecular de un elemento, de un nutriente, de un fertilizante. Para llegar a esto, para calcularlo, vamos a hacer un ejemplo con el carbonato. El carbonato pesa 60 de acuerdo a la tabla de valores de la tabla periódica, pero ese dato se saca de sumar el peso del carbono que en la molécula química dice CO3, entonces es una molécula de carbono y 3 de oxígeno. El peso del carbono es 12, el oxígeno 16, por 3 es 48, sumándolo nos da 60. Eso es sencillo para un elemento básico, pero ya un fertilizante entran en juego otros parámetros. En este sentido, por ejemplo, el H2PO4 en este fosfato, ¿cómo lo contabilizamos? Bueno, pues el hidrógeno dice que son 2, aquí está H2, el fósforo dice que es 1 y el oxígeno que son 4. Entonces, el hidrógeno, el peso molecular es 1 por 2, igual a 2, el fósforo 31.1 por 1, 31, y el oxígeno tiene 4 elementos por 16, son 64. Entonces, el peso molecular del fosfato es 97.1, ¿no? Sencillo. Entonces, así se hace el cálculo para cada uno de los fertilizantes. Estos fertilizantes comerciales están descritos en esta tabla: nitrato de potasio, de amonio, de calcio, de magnesio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, etcétera. Estos elementos tenemos a continuación
su fórmula química, cómo se describen químicamente, y en la columna siguiente tenemos el peso molecular, el cual acabamos de describir cómo se hace. Entonces, nomás para ver, en el caso del nitrato de potasio, su peso molecular es 101. Pero hay otro parámetro adicional que tenemos que saber, que es la valencia. La valencia es para determinar el peso equivalente, lo cual nos va a determinar la concentración que debe haber en una solución nutritiva. Ese es el tema, ¿no? Entonces, el peso molecular entre la valencia es el que nos da el peso equivalente. Entonces, si ustedes hacen el cálculo del nitrato de potasio que pesa 101, lo dividimos entre 1, nos da lo mismo. Pero en el caso del nitrato de calcio, su peso molecular es 236, pero como el calcio tiene valencia 2, lo tenemos que dividir entre la valencia y ya nos da un peso equivalente a 118. Por eso es que nosotros tenemos que considerar eso de la valencia para saber cuántos gramos del nitrato de calcio aplicar en un medio solvente que es el agua para obtener la concentración 1 molar, porque estamos hablando aquí de molaridad, de moles. ¿Qué es la molaridad, jóvenes? Pues se define como el número de moléculas de un compuesto contenido en un litro de solución. Entonces, M es igual al número de mol por litro. Entonces, 1 molar es cuántos moles por litro hay. Y la normalidad, que es el otro parámetro, es el peso equivalente que les comentaba ahorita, y es la sustancia contenida en un litro de solución, y el peso equivalente se obtiene dividiendo el peso molecular entre la valencia del ion. Entonces, es el del 101 de potasio entre 1 es igual en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de porcentaje es un concepto más común para nosotros. Es una parte de soluto por 100 partes de solución. Entonces, una solución del 1% es 1 gramo de soluto en 100 gramos de agua, ¿no? En 100 mililitros de agua. Ese es 1%. Y una parte por millón es una parte del soluto gramo en 1 millón de partes de la solución. Entonces es 1 miligramo por litro o 1 gramo por metro cúbico. Entonces es el porcentaje por 10,000, vamos a decirlo, ¿no? Entonces son parámetros de concentración que ustedes pues van a tener que considerar a la hora de hacer la solución nutritiva, que es una solución acuosa que contiene el oxígeno disuelto y todos los nutrientes en forma de iones disociados. También menciona Sánchez que es una mezcla homogénea de uno o más fertilizantes en el agua de riego con una concentración, un pH y un balance iónico definidos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de una solución nutritiva, jóvenes? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en una solución nutritiva? Pues son, de acuerdo con Adams, la conductividad eléctrica, el pH, la presión osmótica y tener una relación mutua entre los aniones y los cationes. Cuando hablamos de la conductividad eléctrica, pues esta expresa la capacidad para conducir corriente eléctrica y depende de la concentración de los iones que se encuentran en el suelo o en la solución. También de la temperatura, aunque los medidores de pH combos más modernos ya hacen el ajuste directamente y no es necesario que tomemos en cuenta la temperatura. Entonces, esta usualmente se expresa en milisiemens, en siemens, en milimols, en mos, decisiemens. Y al final de cuentas, la normativa definió que antes era el milisiemen por centímetro, pero es lo mismo que un decisien por metro, o igual a 1000 siemens por centímetro, o un milimol por centímetro. Entonces, al final, la conductividad eléctrica, nosotros la damos como un parámetro unitario, ¿no? De uno, números enteros, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 36, etcétera. Entonces, la conductividad eléctrica está relacionada con la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es lo que hace la planta, la presión que hace la atmósfera sobre la raíz para poder absorber un nutriente. Entonces, esta presión osmótica generalmente se calcula como multiplicar la conductividad eléctrica que tenemos en el suelo por punto 36, donde presión osmótica está en atmósferas y la conductividad eléctrica está en decisiemens por metro. Entonces, la relación de la conductividad eléctrica y los cationes es que la suma de todos los cationes entre 10 es igual a la conductividad eléctrica de un suelo. Entonces, los cationes se expresan
en mil equivalentes y la conductividad eléctrica en decisiemens. Entonces, un decisiemens por metro es igual a 800 miligramos por litro aproximadamente. Entonces, eso nos va a dar una relación sencilla para saber que una conductividad de 1 es igual a aproximadamente 800 miligramos por litro de alguna solución salina. ¿De acuerdo? Entonces eso ya nos da más o menos una idea de qué tanta sal tenemos disuelta en un suelo. Por lo que una conductividad más alta de 2 son 1600, de 3 sucesivamente, ¿no? Pero no es lo mismo en el pH. El pH es una medida de concentración de iones, hidrógeno en un medio sólidos y líquidos. El pH óptimo es de 5.5 a 6.5, pero en suelos es de 6 a 7. Va a variar, depende si es agua o es suelo. Y el rendimiento del cultivo o de los cultivos en función de la salinidad es generada por una solución fertilizante del suelo. Entonces, se cree hay estudios, perdón, donde el maíz, por ejemplo, con una conductividad de 0, tiene un porcentaje de disminución de 0%, pero cuando la conductividad es de 2.5 ya empieza un rendimiento del 90%, se ve mermado un 10%. Entonces, si se dan cuenta aquí, el más intolerante a la salinidad en ese sentido es la fresa, ¿no? Donde con una conductividad de 2.5 ya tiene una merma del 50% en la fresa, fíjese nada más, ¿no? Entonces, no tolera conductividades más allá de 4, por lo que es un cultivo muy, muy susceptible de la salinidad. Y uno de los más resistentes a la salinidad, pues en esta tabla es el tomate, es el pepino y es el brócoli, ¿no? Entonces, en ese sentido es para considerar. Y el caso del pH, se dice que su mayor aprovechamiento es entre 5.5 y 6.5. Aquí lo marca este recuadro, porque es en el margen o en el área donde se absorben mejor los nutrientes. Fíjense cómo el nitrógeno a partir de 6 es bien absorbido hasta 8. Fósforo es bien absorbido a partir de 6.5, por lo que estaría dentro del parámetro si tenemos este pH. Y llega su máximo hasta 7.5. Potasio es el máximo absorción a partir de 6 y llega de 6 en adelante. No tenemos problemas de toxicidad por potasio nunca, ni por azufre. Calcio sí es resistente un poco más, necesita un pH más neutro, desde 7, pero tenemos un buen nivel de absorción en pHs ácidos, con la intención de tener también un buen aprovechamiento de los microelementos. Si se dan cuenta, el hierro, manganeso, boro, cobre y zinc es el rango ideal para su absorción. Y normalmente nosotros en Culiacán tenemos unos suelos que son tendientes a alcalinos. Entonces siempre vamos a tener deficiencias en microelementos y muy buena respuesta con los macroelementos. Cuando el pH es mayor que 7.5 y tenemos milimoles de calcio mayor a 2.2 con milimoles de fosfato, esto se precipita como fosfato de calcio, y es lo que vemos aquí en esta imagen, cómo estos pHs altos causan que haya una toxicidad de fosfatos y de calcio, y es lo que causa el taponamiento. Entonces también hay una curva de titulación para agua de riego, son los mililitros de ácido sulfúrico, fosfórico, nítrico que ustedes vayan a utilizar para reducir la conductividad, para bajar, perdón, el pH del suelo. Entonces, esto en la curva son los mililitros de ácido que se aplican y la respuesta que tenemos en un pH de 8, por ejemplo. Si no agregamos ácido, el pH no baja. Cuando agregamos 0.5, el pH va bajando y la conductividad no se ve modificada. A partir de 1.5 mililitros de ácido por litro de agua es cuando la conductividad empieza a subir a 1.2. Entonces, si se dan cuenta, aquí se dispara la conductividad del suelo cuando empezamos a agregar a partir de 4 mililitros de ácido por litro de agua, y se cruza con la curva en 4 de pH, más o menos cuando estamos aplicando
a 4.5 mililitros de ácido. Es decir, esta curva nos sirve para saber cuánto ácido aplicar, pero ojo, hay que tener cuidado porque eso nos va a concentrar las sales en el suelo. Y esta es una forma iónica disponible del carbono en la solución nutritiva de acuerdo con el pH. Dice que tenemos una buena bicarbonatos en un pH que está abajo de 6, carbonatos, ácido carbónico en el 8, que es una solución adecuada, y carbonatos arriba de 3, es que nos causan también problemas de pH altos en el suelo, contaminación, y los bicarbonatos, pues taponamiento de goteros, ¿no? En ese sentido, es como tenemos que tener claro que la mejor disponibilidad de los nutrientes va a estar entre pH de 5 a 6 y la conductividad, pues se va a ver mermada, ¿no? Entonces vamos a tener en pHs ácidos excesos de micros y deficiencia de macros, y lo opuesto en pHs alcalinos, exceso de calcio y nitrógeno y deficiencia de la mayoría de los micros. Entonces, cuando hablamos de presión osmótica y la cantidad de iones de las sales disueltas en la solución nutritiva, y se ejerce como presión osmótica en la medida que aumenta la cantidad de iones, se incrementa esta presión, es decir, hay mayor presión para que la planta absorba los nutrientes. Entonces, cuando tenemos una salinidad eléctrica, una salinidad o conductividad eléctrica baja, tenemos un buen desarrollo de este cultivo de fresa con una raíz sana y más abundante. Cuando la salinidad es media, que lo mencionábamos, que es muy susceptible de conductividad de 1.5, también el desarrollo de la planta es intermedia y la raíz. Y cuando es alta la conductividad, pueden ver que la conductividad afecta porque esta es una referencia de la presión osmótica. Entonces quiere decir que tenemos aquí más sales que están intoxicando la raíz y evitando que la planta pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, en la medida, una medida indirecta, empírica para saber, que mencionaba ahorita, el potencial osmótico, es multiplicar 0.36 por la conductividad. Pero Steiner hace un cálculo distinto donde dice los milimoles por 0.024. Entonces ahí van las dos, las dos medidas, son nada más indicadores para que podamos tener nosotros un estimado de cuál sería la conductividad, ¿no? Entonces, cuando van ustedes a hacer una relación de aniones y cationes, lo que hacemos es considerar la relación entre aniones y cationes para que haya un balance, ¿no? En ese sentido, lo que hizo Steiner fue hacer una gran variedad de combinaciones entre cationes y aniones para poder llegar a una solución nutritiva universal. Steiner trabajó más de 10 años desarrollando estos materiales o estas concentraciones de fertilizantes y encontró solamente regiones, ¿no? Donde los aniones tienen un efecto positivo para la generación de hoja y los cationes un efecto positivo para engorde de frutos, por ejemplo. Básicamente esos son los resultados de su investigación y encontramos que también hay unos rangos entre esas concentraciones donde los nitratos pueden llegar a ser un máximo de 20 y un máximo de 80 y un mínimo de 20, por ejemplo, en esa concentración de fosfatos, por ejemplo, de 1 el mínimo y máximo de 10, y así para cada uno de los elementos, donde abajo de esta concentración ya va a haber deficiencia, arriba de esta concentración puede haber una toxicidad o un desbalance de esta solución o de este intervalo que debe de haber. Cuando se da ese desbalance iónico, por ejemplo, cuando los calcios se disparan sobre los fosfatos, es la formación del fosfato de calcio. Es por ello que tiene que haber un balance más centrado, evitar que se disocien estos fertilizantes. Y hay un ejemplo de balance nutricional en tomate. Por ejemplo, en el caso de nitrato de calcio, se recomienda que la fórmula que esté más o menos en 1.5 kilogramos por 1.000 litros de agua. En el caso del NKS, que es el nitrato de potasio, 0.75,
sulfato de magnesio 0.75. Aquí no se recomienda el ácidos fosfóricos ni el sulfato de potasio, porque ya lo estaríamos haciendo. Entonces, se puede hacer perdón, aquí sí va el ácido fosfórico 0.15 y el fosfato monopotásico ya no entra porque estaría fertilizando Sánchez, por ejemplo, con Sánchez, con una fuente acidificante. Entonces, son algunos de ejemplos de desbalances: el color verde que nunca cambia de color, frutos pequeños o frutos con poca firmeza. Este es el desbalance que se presenta generalmente, ¿no? También es importante considerar dentro de los parámetros de una solución nutritiva el contenido de oxígeno disuelto que tiene que tener para poder tener un efecto positivo en la aplicación de este producto. La temperatura se recomienda en 10 grados centígrados de tener una saturación de 10 partes por millón, por ejemplo, y conforme va aumentando la temperatura va bajando este oxígeno disuelto, ¿no? Que es lo que permite el desarrollo de patógenos en la solución y poder encontrar o evitar que se nos esté consumiendo los nutrientes por estos patógenos, ¿no? En este caso vamos a hacer el ejemplo de una solución nutritiva ideal con una conductividad de 2 decisiemen que se necesitan 20 miliequivalentes de aniones o cationes, por lo que de acuerdo con la proporción recomendada por Steiner, dice que es un balance entre cationes y aniones. Si se dan cuenta, entonces Steiner recomendaba 60% de nitrógeno, 5% de fósforo y 35% de azufre. Esto nos da un 100%. Y en mil equivalentes, pues son 12 de nitrógeno, 1 de fósforo y 7 de magnesio, lo que en suma nos da 20 mil equivalentes del anión. Y lo mismo nos da en los cationes, 20 mil equivalentes de cationes, con una distribución más ordenada. Lo primero que hacemos son los cationes, ver nuestra solución. Dijimos que la dosis de nitratos es 12, de sulfatos 7, de fosfatos 1. Entonces agregamos en el forma de potasio 3 de nitrato de potasio, 3 de sulfato de potasio y 1 de sulfato de potasio, y eso nos da la suma de los aniones, que son 7. Y como cationes nos da 12, 3 de nitrato de calcio y 9 de nitrato de calcio. La suma de sulfato es 3 de sulfato de potasio y 4 de sulfato de magnesio. Y la parte del calcio, pues como son 9 de nitrato de calcio, son los 9 para el nitrógeno y 9 para el calcio. Y así se completa, ¿no? Y el último es el magnesio, que fueron 4 de sulfato, que junto con el 3 del sulfato de potasio nos dio los 7, y estos 4 de sulfato de potasio también pone 4 de magnesio, que son los 4 de la mezcla, ¿no? Y de esa manera ya balanceamos nuestra solución. El calcio se aporta como nitrato de calcio, el magnesio será aplicado como sulfato del magnesio y se utilizan como fuente de fósforo el fosfato monopotásico, como potasio se pone una parte de nitrato de potasio y otra parte de sulfato de potasio. Hicimos los cálculos que ya vieron ustedes cuál es el peso molecular al inicio de la charla. Como son 9 de nitrato de calcio, se multiplica por los 118 de el peso molecular entre el peso equivalente. Entonces son 118 miligramos equivalentes para tener por 1, los gramos por 1000 metros. Entonces agregamos nosotros 1 kilo por 10 metros cúbicos de agua, por 1 metro cúbico de agua, o 1.062 gramos por litro de agua. Entonces, listos, jóvenes, para hacer una solución nutritiva en casa. Esto es lo que hay que agregar a una solución para 1 litro de agua: 1 gramo de nitrato de calcio. Para el fosfato monopotásico, vamos a poner, para 1 mil equivalente, su peso molecular es 136, y eso es por 1, pues son 136 gramos de nitrato de potasio. Como son 3 por 101, el peso molecular son 0.33 gramos. El sulfato de potasio, como son 3 miligramos, por 87, que es el peso molecular, nos da 0.261 gramos por litro de agua.
Y finalmente el sulfato de magnesio, como son 4 miliequivalentes, se multiplican por 123, que es el peso equivalente del sulfato de magnesio, y nos da 0.492 gramos por litro. Entonces todo esto lo podemos agregar por litro de agua y tenemos una solución perfectamente balanceada. En el caso de una solución nutritiva que no requiera 2 de conductividad, sino que querramos solamente el 1.5, pues se necesitan 15 miliequivalentes de aniones o cationes, por lo que de acuerdo con el mismo ejemplo, en lugar de tener 20, aquí tenemos 15, y del 60% en vez de 12, tenemos 9 miliequivalentes. Del 5% de fosfato, en lugar de tener 1, tenemos 0.75. Sulfatos, en lugar de 30, en el caso de 35%, en lugar de tener 7, tenemos 5.25. Entonces la suma de todos los miliequivalentes nos da 15 y la suma de todos los cationes nos da 15 también. Hacemos la misma disolución, pero en este caso estamos considerando ya no agua destilada, sino que el suelo aporta una parte, ¿no? Que es el agua de riego. En este sentido, el agua de riego nos está aportando 1 miliequivalente de sulfato, 1 de cloro, 3.5 de bicarbonatos, lo cual nos suman los aniones 5.5 miliequivalentes. En el caso de los cationes, nos aporta 2 miliequivalentes de calcio, 2 de magnesio, 1.5 de sodio, para darnos una suma de 5.5 de cationes. Entonces es muy sabia la naturaleza. Se balancean solos, se dan cuenta, 5 de cationes y 5 de aniones. Es decir, entonces, ¿qué tenemos que proporcionarle nosotros? Pues esto que viene en el agua son fertilizantes que nosotros podemos utilizar, por lo que le agregamos pues todo el nitrato porque el agua no trae. De los 5.25 de sulfatos menos 1, vamos a agregar 4.25 y así para cada uno de los elementos que necesitamos agregar. Entonces, para aportar el calcio como nitrato de calcio, el magnesio como sulfato de magnesio, en este caso vamos a utilizar una fuente de fósforo que es el ácido fosfórico, ya que el agua trae bicarbonatos y requerimos neutralizarlos. El potasio como nitrato de potasio se va a complementar con sulfato de potasio y se va a acidificar con ácido nítrico para terminar de neutralizar los bicarbonatos, porque la fuente de fósforo solamente nos va a permitir una fracción de neutralizar más, va a requerir más porque son más bicarbonatos que los fósforos que se requieren. Entonces, igual, el mismo procedimiento, en lugar de 4.75 miliequivalentes por el peso molecular, esto nos da los gramos que se van a aplicar en la solución nutritiva. Y en el caso del ácido fosfórico, se requieren 0.75 miliequivalentes por el peso molecular y ya nos da la cantidad de mililitros de ácido fosfórico para la nutrición. Entonces, en casa podemos, en 1 litro de agua, nosotros tenemos que agregar, para tener la solución nutritiva balanceada de acuerdo con esta calidad de agua, 0.56 gramos por litro de nitrato de calcio, 0.051 mililitros de ácido fosfórico, 0.2 gramos de nitrato de potasio, 0.28 gramos de sulfato de potasio, 0.12 gramos de sulfato de magnesio y solamente 0.14 mililitros de ácido nítrico. Esta es una solución nutritiva para 1 litro de agua. Y con esto pueden cultivar cualquier cultivo en casa que sea ornamental o de producción interna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el ajuste en el balance catiónico aniónico? Pues como vimos, nosotros requerimos 5.5 de potasio, que son los aniones. Entonces, esto es la suma de 2 de nitrato de potasio más 3.25 de sulfato de potasio. Y en el eje de la Y, podemos ver que para la suma de los cationes necesitamos 9 nitratos, pues son los dos nitratos que aporta el nitrato de potasio y 475 nitratos que aporta el nitrato de calcio y lo mismo para el resto de los elementos. Entonces, con eso ya terminamos, jóvenes, concluimos con la concentración o la preparación de la solución nutritiva, ¿no? Muchas gracias por la atención. Entonces, esta presentación se las voy a mandar a Greenboard y ya ustedes, con lo que hicimos en el laboratorio o lo que complementemos en el laboratorio, ustedes, hay algunos de ustedes que ya la han hecho,
Solamente les acabo de mostrar el fundamento, por qué, ¿no? ¿Por qué mezclaron esos gramos? ¿Para qué? Y esa concentración, ¿cómo se llegó, no? ¿Sale? Nomás déjenme tomarle lista y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Les parto feliz, profe. Es el B. ¿A poco es viernes ya, please? Sí, profe, gracias a Dios. Chulada, ¿no? Entonces, Esparza. Sí, profe. Listo, Esparza. Gracias. ¿Quién más? García López. Listo, Oscar. ¿Dónde está? García. Aquí está Oscar. Listo. Medina Becerra. Solís y Edaín. Listo, viejo. Caray, ¿dónde estás, Edaín? Ah, ya te llegué. Listo. Son todos, ¿verdad? Ah, parece que vi a Tania, ¿no? Bueno. Miré a la reina ahí, ¿no? Felicidades, Tania. O ya se salió. Ah, ya se salió. Bueno, pues gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Tengan Dale. feliz fin de semana. Igual.